Radio Autonómica de Euskadi, Radio Nervión. María Montero es también abogada especialista en derechos humanos y mediadora en conflictos sociales, laborales y familiares. Como mediadora ha trabajado en varios países. Presidenta de la ONG Amigos del Paititi, con sede en Cusco. Ha impartido diversas conferencias sobre resoluciones de conflictos. Es una viajera incansable. Ha recorrido unos 30 países. Vivió en Perú varios años, participando en un proyecto de cooperación en la selva del Amazonas. Ha impartido conferencias en la Universidad de Laguna, Universidad de Lima, Universidad de Antioquia, Colombia, sobre derecho internacional comparado y la realidad del Amazonas. Conferencias y ponencias sobre Perú, en Bilbao, Barcelona y Madrid. Y además es atleta, medalla de bronce de la Comunidad de Madrid en 800 metros lisos. Y por último, le apasiona, lo que digo yo, porque tiene mucho más, le apasiona volar en avioneta, le encanta escribir, aventurera y arqueóloga por afición. María Moreno empezará hablando del impacto informativo de la aparición de las cianobacterias en Canarias. A continuación, continuará, tengo aquí el título, María Candelaria Gil, con el título Consideraciones sobre blooms de cianobacterias en Canarias y otros eventos. A ambas nuestro agradecimiento por su colaboración. Decirles que estamos encantados que esta tarde estén aquí con nosotros. Gracias también a la Mutua de Accidentes de Canarias por cedernos este salón de actos. Y como es habitual, al final de la intervención habrá un pequeño debate entre los asistentes que lo deseen. Nada más. Y María Candelaria, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que se entendió bien. Sobre todo gracias al Foro Construcción Democrática, a mi gran amigo y presidente Manuel de Armas, gracias por esta invitación, gracias por ponerme con una ponente de esta talla. Yo echaba yo de menos a los científicos en el debate de las cianobacterias, llamadas microalgas, como nombran los medios de comunicación. Gracias a mi compañero Fran Payo de aquí, de David Avisos, gracias compañero por estar aquí también con nosotros, a los medios de comunicación, tanto de Canarias como nacionales e internacionales, que nos hemos hecho eco continuamente. Cuando venía para acá, sobre todo, y por supuesto gracias a Canarias por acogerme, porque yo salía de la selva del Amazonas hace unos años y el único lugar del mundo que me sugería mi traslado, mi nueva residencia, fue Canarias, este archipiélago que considero un verdadero paraíso natural. Como bien ha dicho Teodoro, pues viví muchos años fuera de España, recorrí 30 países, vivía en Cuzco, esa era antes mi vida, pero tenía un proyecto de cooperación en el Amazonas. Del Amazonas también puedo hablar largo y tendido, porque me impliqué totalmente la defensa del medio ambiente y la defensa de los menores indígenas. Yo trabajaba con menores indígenas y en nombre de la asociación que he presido, casi más honorario, porque ya me vine a Canarias y me atrapó este paraíso natural y la gente canaria, a la que quiero mucho y llevo en el corazón. Pues la palabra Paititi, lo digo a colación de lo que vamos a tratar hoy aquí, que es este paraíso natural de Canarias, significa tú eres mi otro yo. Entonces, en la época de los conquistadores siempre se buscó la ciudad del Dorado, lo llamaron así, que nunca se ha encontrado. Y Paititi es el nombre indígena realmente que tiene, que está perdido en el Amazonas, no sabemos dónde, porque las expediciones que se realizan durante casi todos los años, yo lo viví en primera mano, hay una zona magnética donde los radares de los helicópteros se bloquean y entonces nadie encontró el Paititi o la ciudad del Dorado todavía. Pero para los indígenas es un sitio sagrado, significa tú eres mi otro yo. Es como yo soy tú, tú eres yo, pues eso es lo que yo traslado a Canarias, ¿no? que todos somos uno y formamos parte del ecosistema, que es lo que al menos creo que a María Candelaria, a ustedes y a mí misma nos trae de aquí, ¿no? Y es la imagen que yo traía cuando venía a esta ponencia, en el sentido de que yo no soy nada científica, sí tengo rigor a la hora de publicar, eso sí que lo puedo decir, investigo mucho, me gusta el periodismo de investigación, pero sí traía la imagen del impacto de la mano del hombre en la naturaleza, que eso sí que lo he vivido
muy en la piel, ¿no? Y sobre todo la imagen de los ríos amazónicos contaminados con el mercurio, que se ponen de color rojo cuando se hace la separación de los metales con el oro, porque el Amazonas es una zona rica también en unas áreas de oro. Por tanto, esto sí que me traslada a Canarias, las imágenes, ahora sí voy a Canarias, que estamos viendo pues, del impacto de las fotografías que tenemos, los vídeos que tenemos todos de las cianobacterias. Lo que no está, voy a hacer una especie de resumen porque han pasado muchas cosas, pero a partir del 19 de junio del año 2017, de este verano, 24 de junio hay una llamada al 112, empiezan a ver las cianobacterias en las costas nuestras de Canarias, en la Cruz de la Candelaria, y empiezan estas imágenes. Realmente yo me puse a hacer hemeroteca, como buena investigadora que me gusta ver el origen de las cosas, de la vida y las cianobacterias. Encontré en un reportaje muy bueno del País en el año 2010 que su origen, y aquí tengo a mi experta al lado, de hace 36.000 millones de años, es decir, no son nuevas, están en este planeta porque además son las que colaboran a la formación del oxígeno. Por lo tanto, Canarias, pues somos afortunados porque tenemos muchas cianobacterias, así como la costa pacífica, que conozco porque, bueno, al vivir en Perú, Chile, recorrí toda lo que es la costa pacífica, pero también en Japón son muy valoradas y realmente también se habla de cultivo, policultivo, incluso de peces, lo que es un gran valor en Japón, pues aquí se ha convertido en una polémica, pero realmente porque no ha quedado suficientemente claro, y esto sí que lo digo alto y claro, no ha quedado suficientemente claro todavía, y lo digo desde las instituciones públicas canarias, si hay una relación con los vertidos ilegales que sufrimos hace muchos años los canarios, o si realmente es independiente del fenómeno, que ella sí que lo podrá aclarar, y es independiente de lo que tenga que ver con los vertidos. Pienso que es independiente en el sentido de que las bacterias están hace millones de años, pero por otra parte sí que hay un caldo de cultivo, nunca mejor dicho, porque tenemos vertidos ilegales. Bien. Cuando empiezan a aparecer estas fotos y la prensa nos hacemos eco, y el impacto, como saben ustedes, es muy grande, y incluso llega a la prensa internacional porque somos un destino turístico de primer orden mundial, pues empiezan las alarmas. En la primera comisión que hubo, primeros de septiembre, en el Parlamento de Canarias, quiero decirles que he asistido a los plenos, comisiones, seguimientos, entrevistas personalmente, o sea, no lo he visto por el Google, yo voy en persona a los sitios porque me gusta impregnarme de la gente y ver también su lenguaje verbal y no verbal cuando los políticos están compareciendo, ¿no? Que luego es donde nosotros hacemos las crónicas bien. En ese sentido, el debate que se crea aquí en Canarias y que no está resuelto, y sobre todo Tenerife, que es el lugar de todo el archipiélago donde menos agua se depura, esto también se ha dicho en el Parlamento de Canarias, en la primera comisión donde están todos los grupos del Parlamento, todas las representaciones políticas, y yo conste que no tengo color político, lo que voy a decir es objetivo, sí se hace una crítica importante al gobierno en el sentido de la precisamente falta de comunicación a tiempo que se había dado a los ciudadanos de Canarias, ¿no? En ese sentido, el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, se dijo que las páginas web estaban disponibles, que se habían hecho comunicados, pero es cierto que se cerraron playas, y no solamente hablamos ya de las cianobacterias, hablamos del E. coli también, en la playa del Médano, por ejemplo, que sabemos que se ha cerrado en repetidas ocasiones a lo largo del verano. Y en todo esto corrió riñones de tinta, pero volviendo al rigor periodístico e informativo, la consejera, en este caso de Política Territorial, Lady Barreto, también se vio un poco acorralada políticamente porque todos los grupos sin excepción culparon al gobierno precisamente de la falta de comunicación que hubo e información hacia los ciudadanos. Al final ella terminó diciendo en esa primera comisión, recuerdo que fue un jueves perfectamente, que al final todos los políticos y grupos son responsables porque todos gobiernan en algún ayuntamiento, en algún cabildo o en el gobierno de Canarias. Entonces, bueno, esto se quedó pues para tristeza de los ciudadanos, esto ya sí es una opinión más personal. Yo mismo me quedé en el aire ese día y no tuve claro si había relación cianobacterias o vertidos o no la había o se está estudiando. Sinceramente, sí se ha pedido de los grupos de la oposición que, aparte de científicos o técnicos del Gobierno de Canarias, los cuales respeto totalmente, pero también haya análisis independientes. De hecho, se ha denunciado que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, y ahora lo de Santa Cruz, pues ACIR no tiene los laboratorios suficientes para hacer análisis permanentes sobre el tema, es decir, hay datos objetivos sobre la mesa. También desde La Laguna se ha anunciado que el Ayuntamiento que paga un canon de 1 millón de euros al Ayuntamiento de Santa Cruz y no se depuran las aguas. Es decir, a medida que se han ido produciendo noticias e informaciones, tanto del Pleno de Santa Cruz, de La Laguna, del Parlamento y del Cabildo, se han ido vertiendo informaciones. En este caso, si hacemos hemeroteca, son contradictorias, por lo tanto, el debate, ahí sí, desde mi punto de vista, se sigue abierto. Bien, ustedes saben que la página del Gobierno de Canarias estaba sin actualizar desde el año 2008,
donde había puntos de vertidos ilegales. Solamente 70 eran legales y casi 200 o 100 y pico eran ilegales. La consejera de Política Territorial dijo, bueno, esto se está reparando y ahora mismo hay 90 puntos de vertidos autorizados en el archipiélago, sí, pero no había contado con emisarios submarinos que algunos dicen que se han dejado de utilizar, y en ese nuevo baremo que hace el gobierno no se han contabilizado lo que tiene que ver con los vertidos de las aguas fluviales. El caso es que seguimos con las asignaturas pendientes. De hecho, uno de los parlamentarios ya en el pleno del Parlamento, en este caso fue Francisco Deniz, en este caso de Podemos, y lo digo sin colores políticos porque es una persona objetiva en este caso, pero sí apunto que, por ejemplo, por la contaminación de arona había aparecido un gusano que llaman de fuego, que es el que aparece justo cuando hay mucha contaminación en las aguas y aparece para comerse las bacterias. Es decir, tenemos otros elementos añadidos, no solamente cianobacterias. Bien, ¿qué podemos deducir de esto? Pues que las cifras entre los grupos de la oposición y del gobierno no coinciden en este caso con los vertidos autorizados y los ilegales. Como ustedes saben, los emisarios submarinos que vierten las aguas sin tratar, aguas sin depurar, 57 millones de litros de agua sin depurar a lo largo del año en el archipiélago canario. Solamente desde Santa Cruz vertemos 20.000 litros de agua diarios sin depurar. Es decir, la emisión de los emisarios submarinos tan cerca de nuestras casas, de las costas, a 300 metros, eso no es suficiente, tendría que ir mucho más lejos dentro de lo que son las aguas nuestras, precisamente para no contaminar. Es cierto que las cianobacterias, por los helicópteros del GES, del Gobierno de Canarias, la visión aérea que aparece es que ya están dentro alta mar. No sé exactamente las mías, la consejera tampoco es que tiene con las mías, seguro que tiene los datos, pero es verdad que corresponde a alta mar, pero con las corrientes que tenemos nosotros aparecen en las costas. Es cierto que la cianobacteria llega a identificarnos mejor que yo en el proceso que tiene de transformación. Cuando se muere aparece un color rojizo en el agua. Eso implica que ha habido un proceso de la propia bacteria que nace, vive, se reproduce sin sexo, se reproduce sola y muere. Y eso sí que puede traer un color rojizo a nuestras costas, o sea que no descartemos que los procesos sigan en marcha. Por otra parte, yo se lo decía ahora a un compañero que me llamó desde la radio de Las Palmas, llegué un poquito tarde porque venía hablando por teléfono y le dije, benditas cianobacterias, porque por lo menos han puesto sobre la mesa que las instituciones públicas se planteen qué estamos haciendo con los vertidos, porque ahora ya, independientemente de que tengan o no conexión, por ejemplo, el subdelegado del gobierno aquí de Tenerife, Guillermo Yaguerra, se dijo públicamente, el exinspector de Sanidad del Gobierno de Canarias, que ocupa esa plaza, se apuntó directamente a la relación. Hay personas con perfil científico y político en este caso que han apuntado a la relación y otros que no, por eso digo que el debate sigue abierto. Lo que es cierto es que esto sí que pone sobre la mesa que hemos hecho durante estos años con los vertidos ilegales. ¿Por qué lo digo? Pues porque también entrevisté a Pepe Segura, que fue José Segura, digo Pepe Segura porque tengo una relación pues muy cercana, pero bueno, José Segura, que estaba invitado y que no ha podido venir, por cierto, que también pide disculpas, pero bueno, es como si lo tuviéramos aquí porque él fue presidente del Cabildo del año 84 al 87 y él sí que trabajó lo que tenía que ver con el ciclo integral del agua, que era depurar las aguas, revertirlas, incluso desde Santa Cruz se enviaban al sur del Águila y se usaban para el riego. Quiero decir que en esa época el Cabildo se tenía una previsión para depurar aguas y para incluso cerrar ese círculo y poderlas volver a reutilizar. Es decir, en lugar de vertirlas al mar, vamos a generar un ciclo donde se puedan reutilizar las aguas y eso se estaba consiguiendo. ¿Qué sucede? Que cuando la transferencia del Gobierno de Canarias se produce hacia el Cabildo en el año 94, hacia los cabildos insulares y hacia los ayuntamientos y el Gobierno ahí se quita este marrón, vamos a decirlo localmente, entonces el Cabildo de Tenerife en concreto no invierte lo suficiente y los ayuntamientos tampoco. Sí que es verdad que tengo fuentes en el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife, los cuales en secreto me lo dicen porque no quieren hacer declaraciones públicas, lo cual entiendo, pero es extraoficialmente me dicen ellos que tenemos dos problemas. Uno son los vertidos al mar, que estamos preocupados, pero es que los otros son a la tierra. Tenemos una doble contaminación. Hay municipios del norte de la isla y ellos me dan estos datos que además son datos que están ahí, donde ni los propios saneamientos en los ayuntamientos funcionan al 100%. Por ejemplo, ustedes se ponían el ejemplo del Cabildo de Tenerife, en los reales solamente funciona el 29% del saneamiento público. Es decir, si las casas o los municipios todavía no están adecuados al 100% para un saneamiento, para no vertir aguas sin tratar a la tierra, que luego soban las cosechas, bueno, yo no quería ni pensar en el ciclo, en la cadena que estamos viviendo también en ese caso con la agricultura. Y por otra parte, si sumamos los vertidos al mar, realmente un paraíso natural como Canarias, que yo la imagen que traía hasta el programa que agradezco estar hoy, pues realmente no se me desmonta porque voy a luchar por Canarias, desde luego desde la comunicación,
donde yo pueda poner compromiso personal con el medio ambiente, pero sí desde luego hace falta una mayor inversión, como dicen los técnicos del Consejo Insular de Aguas del Cabildo, y por otra parte han tenido que reconocer las propias instituciones, ya que se van a invertir 300 millones del fondo FEDECAM precisamente para invertir en depurar aguas. Por lo tanto, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el resto de cabildos y ayuntamientos ahora van a sacar 300 millones de euros para invertir, es que la cosa no estaba muy clara antes y que no se estaba invirtiendo lo suficiente, porque no encuentras una bolsa de dinero tan grande. Esperemos no solo que lo digan y vendan el anuncio en los titulares nuestros de prensa, sino que además lo funcionen. Por otra parte, sí entiendo que hay una responsabilidad de las instituciones públicas canarias, puesto que Europa nos acaba de sancionar con una multa por no cumplir precisamente lo que tiene que ver con el proceso de la depuración y en cuanto a los vertidos no tratados de aguas residuales, vuelvo a esos 57 millones de litros cúbicos que se vierten al año, es una cifra dramática. ¿Por qué nos sanciona Europa? Pues porque no cumplimos con la normativa. ¿Qué sucede? Que lo que tiene que ver en el proceso de depuración hay una serie de protocolos y de estadios y solamente cumplimos el primero, nos hemos quedado en el primero. El primero es estas rejillas que estamos acostumbrados a ver, donde tanto José Segura como Protección Civil, que también he consultado con miembros de Protección Civil aquí de Tenerife, todos son testigos de que en un emisario submarino o en estas rejillas que ponen estamos en el primer estadio, porque al mar no solamente se vierte agua, sino que también hay residuos sólidos, semisólidos. Por lo tanto, es mucho más grave de lo que parece en este sentido, ¿no? También añadir que, por ejemplo, el polígono de Wilmar puede ser precipitado por un juez si no cumple con una sentencia. Además, hay una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente respecto al drama de los vertidos en la zona de Wilmar, que tampoco se ha tratado suficientemente. Ya no hablamos de aguas sin tratar, hablamos de metales. Esto también es grave. Hablamos de la composición, y aquí sí me gustaría militar, locutora, que aunque nos hemos conocido ahora, pero me transmite confianza. Yo sé que es una persona que se ha volcado porque te he leído en los medios de comunicación. Y el caso también del fósforo y el nitrógeno en combinación con el metal, eso es otro drama que está sufriendo Wilmar. O sea que tenemos Valle de la Guerra, donde le llegan las aguas industriales de Cartagena, que luego se vierten al mar en la zona de la Punta de Hidalgo. Tenemos los vertidos 30% a la tierra, los del mar. El mar solamente, aquí los vertidos solamente legales son el 83%, si mal no recuerdo la cifra. O sea, es decir, el 80 y tantos % son ilegales de los vertidos, lo he dicho al revés, perdón, y el 23% son legales. Es decir, sanciones de Europa, un gobierno con una posición que no se ponen de acuerdo. Yo he hecho un balance de la red social Twitter, de los políticos que tenemos aquí en Canarias, de todos los partidos, y cuando ha habido debate sobre cianobacterias, voy a ser técnica, que tengo una científica a mi lado, aunque nosotros le llamamos microalgas en los titulares, entre todos se echan las culpas, pero realmente hablan de realidades paralelas, de responsabilidades, y aquí al final yo pensaba en los ciudadanos canarios, no he asistido a estos plenos parlamentarios, y decía, bueno, si aquí viene un ciudadano, sea de la profesión que sea, un estudiante de la facultad, quien sea, al final qué conclusión y yo misma sacamos, que no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo y que realmente yo en un titular, ¿no?, en Diario 16 publicaba los vertidos ilegales como una cortina de humo realmente de lo que estaba pasando, perdón, las microalgas como una cortina de humo de lo que estaba pasando con los vertidos ilegales. Sí me gustaría, desde la sociedad canaria, que sé que está comprometida, que sigamos ahí precisamente para impulsar a nuestros políticos inviertan lo que tienen que invertir, que es lo que no han invertido en estos años. Saben que el 9 de septiembre también se hizo aquí una manifestación en Santa Cruz, donde acudieron 5 o 6 mil personas, en este caso lo convocaba la plataforma en defensa de nuestra tierra, si no recuerdo el nombre, precisamente contra la contaminación de nuestras playas. ¿Qué decirles? Hay muchísimos datos, tengo muchísimos datos en la cabeza, los tengo aquí, los tengo ante los papeles. No sé si con esto he trasladado una imagen un poco en el tiempo lo que ha pasado, pero sí que sabemos que desde junio, julio, agosto, septiembre, yo estaba solamente visto titulares, se habla de una inversión también importante en el Cabildo de Tenerife. Sí les puedo decir que yo las notas de prensa del Cabildo de Tenerife las recibo en mi correo electrónico, y era curioso que a medida que íbamos dando titulares del debate político y la asociación contra los vertidos ilegales, me aparecían notas de prensa del Cabildo donde decía, vamos a invertir ahora no sé cuánto en saneamiento, y ahora vamos a invertir lo otro, y ahora vamos a invertir tantos millones. Es decir, sí es verdad que es triste, pero afortunadamente gracias a la presión social de los canarios y de los medios de comunicación y de las redes sociales, que es un debate que yo creo que hablamos ya casi todos los días de las cianobacterias,
antes las habíamos semi-ignorado y ahora son nuestras compañeras de viaje, y me gusta mucho el titular que ha puesto el Foro de Construcción Democrática de convivencia. Son aliadas de la vida porque forman parte de la vida del ecosistema, no las podemos negar, pero sí me gustaría hacer un avance en el sentido de que si en otros países del mundo se está apostando en positivo por las cianobacterias, como Japón, por ejemplo, decía al principio, porque en Canarias no, cuando unos científicos de otros países vinieron aquí en el año 2010, que es la reseña que yo encontré en El País, y decían que éramos súper afortunados en Canarias por ser uno de los lugares del mundo que más cianobacterias tiene. Entonces decía, pues esto también hay que sacarle su parte positiva y su rendimiento positivo, ¿no? Yo por otra parte también ante la preocupación, porque también es verdad que a veces hay titulares o redes sociales que también pueden desinformar, y ahí también me acojo ahí la responsabilidad que tenemos de nosotros dar bien la información y contrastada y científica, ¿no? Con rigor. Pero en este caso lo que tiene que ver con relaciones o presuntas relaciones con cáncer, con hepatitis, con tal, se han dicho muchas cosas que también me gustaría sobre el sector científico y político se aclare este tipo de cosas. Si solamente crean ronchas en la piel, pues si solo va a quedar ahí, pues ojalá sea así. Si hay algún tipo de riesgo en corto o medio plazo, que también se diga. Si bien es cierto que es lo que quería decir, que yo he buscado en la Organización Mundial de la Salud, he hecho mucha hemeroteca, he leído mucho, y sí aparecen publicaciones porque, claro, lo que son las aguas climáticas, para que se den estos blooms de cianobacterias, pues cumplen los requisitos pues, que tienen que ver con la temperatura, tiene que ver con una serie de condiciones climáticas, que es lo que pasó este verano, por ejemplo, en Canarias, ¿no? Las aguas más calmadas, suben las temperaturas, una serie de condiciones climáticas que se dieron y también se dio este bloom. Pero que esto es algo mucho más cotidiano en lugares de Sudamérica, sobre todo en las zonas tropicales o subtropicales. Bien, a lo que digo es que hay estudios de la OMS que están hablando de las costas de Chile, de México, lugares tropicales, donde no he encontrado, no quiero decir que no pueda haber, yo no he encontrado un estudio de la OMS que diga, bueno, hay una relación de daño para la salud de cianobacterias con aguas residuales. Pero claro, estamos hablando de otra realidad, no estamos hablando de Canarias. Pues eso me gustaría que desde el sector científico se apoyen más estudios donde realmente la OMS un día, cuando entre en la biblioteca, encuentre, bueno, pues en Canarias se hicieron tales estudios y se dijo realmente, como se ha dicho, de otras costas del Pacífico, pues que no existía esa vinculación con un riesgo para la salud pública. Sí, es cierto que el consejero Baltar con un riesgo para la salud pública, es verdad que desde el Banco Español de Algas se dijo, yo no me bañaría, o sea, hay científicos que han dicho, yo no me bañaría en las aguas, y eso a mí en el fondo es el debate que más me preocupa, de la salud pública y el daño que puede haber a nuestra flora y fauna marina, no por las cianobacterias que forman parte del ecosistema, están ahí hace 36.000 años, como decía al principio, sino realmente por la contaminación, cómo puede dañar a nuestra flora y fauna, y a veces cianobacterias que no tienen la culpa de este debate, pero que, como decía al principio, benditas bacterias que nos han traído esta vida aquí a todos. Y más o menos es un poco el síntesis, no sé si he cumplido con el propósito, pero al menos hasta el día de hoy, muy resumido, muy sintetizado, esto es lo que ha pasado con nuestras playas, nuestra sociedad, nuestros políticos. Y sin más dilación, sí me gustaría pasar la palabra a nuestra científica, de felicitarte por el trabajo que estás haciendo y abrir este debate, que ustedes sí que puedan interactuar, que hay personas que han venido también a ofrecer otros puntos de vista, que me han avisado por teléfono, por las redes sociales. Pues bienvenido, abrimos la palabra con nuestra compañera y seguimos con... Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Quisiera agradecer a... ¿Perdón? El micro. ¿Eh? Dale al micro. Creo que le he dado, pero no sé. Apaga el tuyo, María. ¿Vale? ¿Ahora? ¿Bien? Arrímeselo. Arrímeselo. Si no, lo que hago es que hablo más alto. Estoy acostumbrada a hablar alto. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, por supuesto, y agradecer a Teodoro la presentación que ha hecho. Los papeles aguantan todo. La realidad es otra totalmente distinta. Los papeles aguantan todo. Entonces, lo que pone en mi página web no hay que creérselo al 100%. Yo he tratado de poner, eso sí, seriamente, lo que he hecho. Agradecer, por supuesto, a Foro de Construcción Democrática la invitación que me ha hecho. Agradecerles a todos ustedes que estén aquí y pierdan un día de baño con un tiempo tan bueno que tenemos.
para escucharme y aguantarme un rato, pero no defraudarle. Por supuesto, a mi compañera María Montero, el compartir con ella esta mesa me ha enseñado mucho y me seguirá enseñando, y además la sigo. Yo no soy especialista en cianobacterias, es lo primero que tengo que decir. O sea, si bien he trabajado durante 42 años en algas, me he movido por ahí y aquí veo un público que me conoce desde hace muchos años, de la facultad, desde que nací, hemos sido compañeros, me he reencontrado con compañeros de la antigua Facultad de Ciencias. Retomando lo que les decía, llevo 42 años en el mundo marino, pero no soy especialista en cianobacterias, esto hay que decirlo. Soy especialista en flora marina, especialista en algas, pero no en cianobacterias. Eso no quiere decir que no las haya trabajado, eso no quiere decir que no las haya estudiado, pero no soy especialista. Eso es muy importante. Me gusta aclarar siempre las cosas. Bien, no sé por qué se me va por aquí. Todos estamos acostumbrados durante este verano, durante este verano hemos visto, no sé por qué no pasa, sean seguros que en mi casa pasaba bien. Vamos a intentarlo de otra manera. Todos hemos visto noticias periodísticas durante este año de estas manchas que nos han aparecido, estas manchas de color marronáceo, amarillas en nuestras costas. Lo primero, y antes de empezar a hablar de estas manchas amarillas, lo que les voy a decir es que nosotros podemos ver, nosotros los científicos, cuando nos metemos en un microscopio, podemos ver que en un poquitito, en una gota de agua, nos podemos encontrar con todo este tipo, esta gran diversidad de algas. Todo esto que está en este recuadro son algas. Estas se llaman diatomea, estas son cianobacterias, estos son dinoflagelados. Vamos a quedarnos con este nombre, porque esto sí me preocupa, dinoflagelados, ¿vale? Estos son estos grupos microalgas. Estas microalgas forman parte del plancton. Estas viven flotando, no están fijas al sustrato. ¿Qué ocurre? Nosotros, bueno, vamos a seguir por aquí. Si nosotros nos ponemos unas gafas de un tubo, esto no lo vamos a ver, sin embargo sí que vamos a ver. Vamos a ver algas rojas, algas pardas y algas verdes fijas al sustrato. Estas son las macroalgas. Esto es al mundo que he dedicado fundamentalmente durante casi los 40 años. Pero también, debajo del mar, podemos encontrarnos plantas con flores. La gente no sabe que hay fanerógamas marinas, plantas con flores ahí en el mar. Y son estas, las famosas cebas, el famoso cebadal, es una fanerógama, no es un alga. Son plantas con flores muy chiquititas. Es decir, que nosotros, bajo esta masa amarilla, esta masa feísima que hemos visto durante todo este verano, nos vamos a encontrar una diversidad impresionante de un montón de microalgas, muchas macroalgas y algunas fanerógamas. Pues bien, nosotros lo que hemos hecho es coger un microscopio y coger algunas gotas de estas manchas que hemos visto. Y a priori lo que se ve es esto, unos filamentos largos, unos filamentos que nos dieron pie a pensar que efectivamente se trataba de una cianobacteria. No sé, perdón. Bien, hay una cosa curiosa. Las primeras investigaciones que se tienen sobre las floraciones o el afloramiento de algas nocivas se remontan al año 74. En el año 74 se celebra en Boston, Massachusetts, se celebra la primera conferencia internacional de dinoflagelados tóxicos, a la cual tuve oportunidad en aquel momento. Mi jefe
querido amigo, jefe y maestro Godofredo Vilpré me manda en ese año, en el año 74, me manda para allá. Yo había terminado ese chiquito, pero por ahí bien. Sin embargo, es en el año 89 cuando las actividades humanas pueden, o algunas de las actividades humanas pueden estar involucradas, perdón, pero no sé qué demonios está pasando, pueden estar involucradas, o se piensa que están involucradas en todos estos afloramientos, y a nivel mundial ya empieza a haber una cierta preocupación. ¿Qué ocurre? Que se crea una comisión y un programa que se llama Programa APS, el programa de afloramiento o Bloom de cianobacterias, en principio se dice. Y esta comisión lo que hace es una comisión gubernamental de la UNESCO, y esta comisión pues da una serie de directrices, y actualmente todas estas directrices están seguidas o aceptadas por más de 100 países. Fíjense que yo he hablado de dinoflagelado. ¿Qué será eso? Las proliferaciones nocivas y tóxicas, ojo con estas dos palabras, nocivas y tóxicas, no es lo mismo, no es lo mismo. Muchas veces se emplea la palabra tóxica y hay que emplear nociva, muchas veces se emplea la palabra nociva y hay que emplear tóxica. Yo me voy a referir hoy a las dos palabras, en unas ocasiones de tóxica y en otras ocasiones de nociva, y ya veremos por qué. Bien, estos son microalgas. Estos son microalgas preciosas, divinas, ¿verdad? Muy bonitas. Esto es el microscopio electrónico de Barlow. Son unas microalgas que se denominan o pertenecen al grupo de los dinoflagelados. Pues bien, en el año 1970, si se fijan, hay una serie de puntitos rojos que nos indican que en ese año hubo unas proliferaciones de estas algas tóxicas en el mundo. Pero no hubo mucho, escasos 10, 15 puntos a lo largo del mapa mundi que les presento por aquí. Sin embargo, fíjense lo que ocurre en el año 2000. ¿Me siguen, no? Uy, qué sensible está esto. En el año 2000, fíjense la cantidad de puntos que tenemos. Estos son afloramientos tóxicos, de Bloom tóxicos. Tóxicos, no digo nocivos, sino tóxicos. Y hay tres letras ahí que es PSP. Esto es un acrónimo de una parálisis. Provocan estos Bloom provocan una parálisis facial, incluso puede ser parálisis cerebral. Importante. Ustedes dirán, Lali me está metiendo miedo. No, no le estoy metiendo miedo. Yo voy a ir reconduciéndome hacia la cianobacteria, pero esto sí me preocupa. Pues bien, ¿qué ocurre? Que en el siglo XX la eutrofización del medio marino más los efectos del cambio climático han sido, y eso sí lo tenemos muy claro, han sido los causantes que tengamos una gran cantidad de Bloom, de algas tóxicas en el mundo, que la distribución haya aumentado y además la persistencia. Esto trae consigo estas coloraciones de distintos colores, que veremos, ahí tengo una verde, pero lo veremos después en rojo. Una gran mortalidad de peces. Esto trae consigo algo que todos ustedes van a saber de qué estoy hablando. Nos hemos ido a Galicia a comer marisco, nos dicen, hay veda, no podemos tomar mejillones, no podemos tomar ostras. ¿Por qué? Pues porque hay un problema de mareas rojas. Pues precisamente son estas microalgas, las que vamos a ver posteriormente, las que causan esta enfermedad, la famosa ciguatera que veremos después. Bien, acuérdense, dinoflagelados.
dinoflagelado. Vamos a barajar hoy esas dos palabras, dinoflagelado y cianobacterias. Bien, tradicionalmente las investigaciones sobre estos afloramientos de algas nocivas o tóxicas se han centrado en examinar, por un lado, la calidad del mar, por otro lado, ver qué toxinas tienen esos organismos y, por otro lado, ver los efectos que tiene la salud pública, está claro. Sin embargo, se ha dejado un poco de lado otra cuestión, que es la mortandad en peces. No se ha visto el efecto que tiene de una manera concienzuda hacia los invertebrados, no se ha visto de una manera muy profunda qué interacciones tiene con el ecosistema marino. Sin embargo, esto en las últimas décadas se está haciendo de una manera bastante seria. Canarias, como decía mi compañera María, ha sido estudiada desde, yo creo que es el archipiélago que mejor ha sido estudiado desde el punto de vista de la flora y de la fauna, tanto marina como terrestre. Sin embargo, las microalgas y las cianobacterias no han sido estudiadas de una manera totalmente concienzuda hasta los años 80. Se inician en los años 80 los estudios concienzudos de las cianobacterias. Por un lado, desde el punto de vista químico, mi compañero y buen amigo Manolo Norte estudia con todo el grupo de Fraga en Vigo, estudia todas las toxinas que hay, compañeros de la Universidad de Las Palmas, en fin, prácticamente todas las instituciones comienzan los estudios de cianobacterias y de microalgas. Sin embargo, yo voy a destacar aquí 3 géneros. Van a decir, los científicos están locos, sí, estamos un poco locos y hablamos raro, pero vamos a tratar de acordarnos de unas cositas que yo les pongo aquí. En el año 2005, Ramos y colaboradores hacen, no sé por qué no veo aquí, publican un trabajo. Yo les hablo siempre con referencias bibliográficas. A mí no me gusta hablar de yo creo y dicen, el periódico puso, no, lo siento, o sea, me lo creo, pero yo lo que voy a hablar son con datos publicados en revistas internacionales, las que sean, pero datos publicados. Pues bien, Ramos y colaboradores en el año 2005 publica por primera vez el primer bloom o afloramiento de cianobacterias en Canarias, concretamente de Trichodesmus erythraeum. Aquí lo ven, en verde, Trichodesmus erythraeum. Lo ven aquí, ¿no es eso? Trichodesmus erythraeum. Pero este Trichodesmus erythraeum se publica todos los resultados del estudio en el 2005, pero nosotros sabemos que fue en 2004 cuando se vio por primera vez. Se siguen apareciendo unos afloramientos, pero no tienen demasiada importancia. Pero Fraga es un magnífico científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que trabaja en Vigo. Tenemos otro amigo, Fraga, en La Laguna, un químico, pero en este caso trabaja en microalgas, este Fraga de Vigo, y publica en el año 2011 y en el 2014 un trabajo acerca de la aparición de Gambierdiscus. ¿Y qué es Gambierdiscus? Es un dinoflagelado. ¿Recuerdan que al principio les dije, vamos a tener presente lo de dinoflagelado? Bueno, pues Fraga publica un trabajo en el que después también aquí en la Universidad de La Laguna y en el Instituto de Antonio González, por parte de Manolo Norte, se estudia, y por parte de nosotros también, en el que se estudia, de hecho se presentó una tesis, la cual creo que yo estuve presidiendo el tribunal aquel de la tesis doctoral, una chiquita, muy buena tesis, recuerdo, sobre Gambierdiscus. Bien, se sigue apareciendo Trichodesmus y
en el año 2012-2016, lo tienen por ahí, que no sé por qué, pero el tuitero se me esconde, ahí lo tienen, aparece un bloom de otra cosa, que se llama Lingia eritrea. Antes la llamábamos oscilatoria eritrea. Carlos Silva seguramente la recuerda como oscilatoria, pero bueno, cambiamos el nombre y tal, y ahora se llama Lingia eritrea. Ojo con esto, importante. Es una cianobacteria en la Tierra, muy importante. Es decir, tenemos tres cosas en las cuales nos vamos hoy a detener. Por un lado, Trichodermus eritreum, por otro lado, Gambierdiscus y por otro lado, Lingia eritrea. ¿Y por qué? Si hoy íbamos a hablar de cianobacterias. Pues porque puede que dentro de poco, dentro de unos años, estemos aquí hablando del problema serio que tenemos todos los que nos bañamos por ahí, los que comemos lapas y burgalos y demás, con el Gambierdiscus. ¿Vale? Entonces, atención. Volvemos a retomar nuestro tema, cianobacterias. Volvemos a retomar Trichodermus eritreum. Esto es una foto del año 2004. En el año 2004, un colega que le di clase, que ahora está en Las Palmas, me llama y me dice: oye, Lali, mira, nunca ha aparecido. ¿Esto qué es? Esto es Trichodermus eritreum, pero ¿qué hacemos? Porque está aquí. Bueno, siempre ha estado, pero no ese bloom tan grande. Bien, vamos a ver qué pasa, vamos a estudiarlo. Empezamos a estudiarlo y vimos que esa mancha que apareció en el año 2004 no solamente había Trichodermus eritreum, que es una cianobacteria, una cianofita, una podemos darle cualquier tipo de nombre porque los científicos cambiamos en base a muchas cosas. Entonces, claro, en resumidas cuentas, esta cianobacteria no era exclusiva, o no es exclusiva, aunque mayoritariamente hay millones de células en esta Trichodermus eritreum, que es esto que tenemos aquí, este filamento. No estaba solo, vivían también conjuntamente y aparecieron otras algas. ¿Cuáles? Qué casualidad que los grupos acompañantes fueron dinoflagilados. Estamos hablando del año 2004, ¿vale? Cuando se estudió, yo diría que de una manera concienzuda, fue la primera vez que apareció este bloom, se estudió y se vio que aparecían estos dinoflagilados de tres géneros que pongo ahí, pero estos géneros para los científicos no va muy bien, pero para ustedes ahora no nos interesa. ¿Qué diferencia hay entre esas cianobacterias, que ustedes decimos dinoflagilados, cianobacterias, algas, fanerógamas? Como decía mi compañera María antes, las cianobacterias son muy antiguas, muy antiguas, tan antiguas que a ellas se les debe que tengamos oxígeno, a muchas, a unas especies, hay miles y miles de especies distintas. Pero quizás lo más importante de esta cianobacteria es que, esto es un corte de una cianobacteria, es que no tienen núcleo, tienen todo su ADN, toda su parte genética, lo tienen disperso en su núcleo. Esto nos va a diferenciar totalmente de otras algas, por ejemplo, de los dinoflagelados, que tienen ya su núcleo, ya si son microalgas, ¿vale? ¿Vemos la diferencia un poquitito ya? ¿Por qué somos tan maniáticos y decimos no son microalgas, son cianobacterias? Bueno, a diferenciar también obviamente del resto de las algas. O sea, esto es una característica un poco muy general, es decir, es hablar de procariotas y eucariotas. Procariotas es que no tienen núcleo verdadero y eucariotas es que tienen verdadero núcleo. Eso sería una clase ya para los críos, pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir si quieren. Vamos a fijarnos en esta figura que tengo a mi izquierda. Ustedes también a su izquierda. Fijamos en la costa africana. Tenemos por aquí, tenemos la costa africana y Canarias lo tenemos aquí.
Esto es una gráfica que nos representa, bueno, una gráfica coloreada que nos representa la temperatura, cómo se ha elevado la temperatura del año 1998 al año 2007, y vemos que la temperatura ha aumentado en este periodo, de 1998 al 2007, ha aumentado un año. En rojo, sigo se me va escondiendo el puntero, lo siento, pero bueno, si no yo trajo un puntero por ahí, algo tener. ¿Lo ven bien o quieres que se lo señale? No tengo ningún problema en señalar, pero tengo un puntero por aquí. La deformación profesional hace que siempre vengamos con todo. No sé qué pasa, pero no me funciona el botón. No es deformación, sino eficacia profesional. Gracias, Carlos, eres un amigo. Bueno, esto es lo que les decía antes. Aquí nos está indicando la temperatura X0, vamos a ponerla, y en rojo ya 1 grado más. Entonces, esta es la temperatura que había en los primeros años de 1988 y sin embargo, fíjense que ya tenemos 1 grado más en el año 2007, importante. Pero bueno, ¿qué es lo que nos está ocurriendo aquí? Vámonos a julio del 2016, julio de 2017, agosto de 2016, agosto de 2017. Aquí tenemos una escala en el que los colores estos medios que vemos aquí, Canarias está aquí, tenemos por aquí, y vemos que los colores van cambiando. Aquí tenemos una temperatura de unos 20, 22 grados, y aquí ya tenemos una temperatura superior a los 24 grados. Esto es una cuestión, los datos reales. Pero también vemos esto. Lo único que me interesa es que distingan las manchas. Esto es el viento. Resulta que esto es del año 2016, 2016 también, esto no es viento, esto es mezcla de agua, y esto es el año 2017. La cantidad de viento que nosotros teníamos en el año 2016, en ese mes de julio, fue bastante fuerte. Sin embargo, en 2017 disminuyó totalmente. Las calmas fueron muy abundantes. Y la mezcla de agua, ocurre lo mismo. La mezcla de agua, estoy hablando de aguas oceánicas. Estamos hablando a 300, 400, 500, incluso 1 kilómetro fuera. La mezcla de agua es fue bastante importante en el año 2016, y en el año 2017 la mezcla de agua fue datos que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque estos 3 factores que yo he hablado, temperatura, mezcla de agua y mezcla de agua, temperatura y viento, calmas, nos van a incidir en lo que nosotros ya conocemos, nos van a incidir en esto, en lo que hemos visto. Hemos visto todas estas fotos de las cianobacterias, estas son fotos de este año, y esto es lo que nosotros vemos a la lupa, y después al microscopio vemos que estos filamentos están constituidos por un montón de células, es decir, la cianobacteria no es esto, la cianobacteria es una cosita de estas que se reúnen en filamentos. Bueno, son millones los que nosotros podemos encontrarnos en unas gotas de, bueno, unas gotas no, pero vamos, en cuarto litros. ¿Por qué se llama Erythraeum? Trichodesmium es el nombre del género y el epíteto específico es Erythraeum. Eritro, tenemos aquí, Erythraeum. Trichodesmium, bueno, el epíteto genérico trico es pelo. Todos sabemos un poquitito de latín, y trico es pelo. Entonces, de ahí viene el nombre del género, Trichodesmium. Y Erythraeum va al color rojo. ¿Y por qué rojo? Volveremos después a ello. Rojo no es porque se tiña al mar de rojo, sí, queda una tonalidad rosácea, rojiza, pero es debido a un pigmento que tiene.
Las algas tienen que tener, en este caso la cianobacteria, tienen que tener unos pigmentos. Y concretamente las cianofitas tienen un pigmento que se llama ficoeritrina. Ficoeritrina. Es un pigmento que cuando se muere, la esencia de esta cianobacteria, cuando muere se descompone y da esa coloración rosácea. Ojo, no confundirnos, porque voy a volver y a retomar lo que dije antes. No confundirnos con lo que vamos a hablar de mareas rojas después. Las mareas rojas no tienen nada que ver con lo que estamos hablando ahora, con la ficoeritrina. Son cosas totalmente distintas. La ficoeritrina no pasa nada. Es un pigmento. El que el mar se tiña, como hemos visto, de color rosáceo, o rojizo, si queremos llamarlo, con unas tonalidades rojas, bueno, depende de las masas de tricodesmio que tengamos, no tiene mayor problema. Simplemente nos está indicando que el bloom puede ser mayor o menor. ¿Vale? Lo que sí nos va a tener problemas es otra cosa después que vamos a ver. Bueno, vieron que estaba la primera vez que estamos con el anterior. Simplemente un dato, a mí me gusta un poquito también la etnografía. Entonces, bueno, por primera vez se describe en el año 1830, un alemán describe el Trichodesmium erythraeum y lo describe en unas muestras de agua, casualmente del Mar Rojo. Del Mar Rojo, en Egipto, en la zona del Golfo de Suez, en el Golfo de Suez, en una ciudad que se llama Tor, en Tor. Ahí fue muy cerca del Tor, es donde por primera vez se cogen muestras de agua, de esa agua rosácea, rojiza, que corresponde a esta Trichodesmium. Nosotros en Canarias hemos tenido 3 bloom fuertes de Trichodesmium. El primero que hicimos en 2004, que solamente se visualiza. 2004 está en este círculo, solamente se visualiza en Gran Canaria con abundancia. Llega a Tenerife, pero solamente a la zona de aquí de los cristianos, de zona, y una muestra mostramos en Fuerteventura y encontramos ahí también. 2011. Desde el 2004 al 2011, ahí siempre hemos muestreado, siempre que se ha muestreado, se encuentra Trichodesmium erythraeum en alta mar, en lo que llamamos alta mar, en aguas continentales. Siempre hay, existe en Canarias, pero cantidad de cianobacterias, de Trichodesmium. Lo que no ha habido es el bloom que nos ha llegado a nosotros. 2011, aparece un bloom, un afloramiento en Gran Canaria. Y luego tenemos el bloom grande de 2017 que ha cogido prácticamente todos los siglos. ¿De acuerdo? Aquí hay gente del Hierro. Aquí. Hay gente... pues muy bien. Hay varios del Hierro. ¿Hay alguien de Fuerteventura, de Lanzarote? ¿Qué aguas son más calientes? En general, ¿las del Hierro o las de Fuerteventura? La de Fuerteventura, ¿verdad? Pues no, siento decirles que no. Siento decirles que no. Las aguas más cálidas de nuestro archipiélago no están precisamente en Lanzarote ni Fuerteventura, en absoluto. Las aguas más cálidas son las del Hierro, las más cálidas. La gradación que hay en las aguas viene de aquí porque hay una corriente que se llama, bueno, la corriente, un outwelling, un afloramiento que sale de aguas frías, que sube, en fin, no vamos a explicar la oceanografía ahora, pero estas aguas frías vienen de aquí, de África, salen de aquí, y por corriente se van trasladando hacia aquí. Claro, ¿cuáles son las costas que llegan antes? Lanzarote y Fuerteventura. Nos explicamos ahora por qué aparece el primer afloramiento del año 2017 en el Hierro. ¿Por qué el SAR da el aviso de que ven en alta mar del Hierro un afloramiento, un bloom? Que son las aguas más cálidas. ¿De acuerdo? Bueno, esto nos explicamos. Como ven ahí, Trichodesmium erythraeum
es una cianobacteria diazotrófica. ¿Qué significa diazotrófica? Aquí hay que aclarar una cosa. Hay contradicciones en datos que la gente lee por ahí en Google o en Wikipedia. Dice, no, las cianobacterias captan nitrógeno. Sí, todas, muchas, otros sitios, de todo. Pero es que el Trichodesmium erythraeum es diazotrófica. ¿Y qué significa esto? Significa que capta el nitrógeno atmosférico. Capta nitrógeno atmosférico. Hay contradicciones, hay gente que dice, ay, bueno, entonces, ¿cómo capta el nitrógeno atmosférico? Bueno, pues tiene una estrategia que no es el momento ahora de explicarla. La fotosíntesis, en el caso de Trichodesmium erythraeum, es una fotosíntesis, se minimiza para que se acumule la gran cantidad de nitrógeno, ella lo acumula y después, por efectos de unas vacuolas que tiene y por aquello que yo les comentaba antes del agua, ¿se acuerdan que les dije la estratificación del agua, que era importante? Pues bien, ella es capaz de bajar al fondo, estar tranquilita a 100 metros, 200 metros de profundidad, viviendo tranquila, sube porque tiene unas vacuolas que hincha tranquilamente para flotar arriba y llegar a la superficie, volver otra vez a coger más nitrógeno, seguir realizando su fotosíntesis, eso tiene que realizarla siempre, obviamente. Es decir, que tiene un mecanismo un poquito complicado. Pero ella vive ahí, vive a 150 metros de profundidad. ¿Qué le interesa a ella? Le interesa que haya mezcla de agua, que haya mucho movimiento, que haya mucho oleaje, que haya mucha... Estoy hablando al canal, no en orilla. Entonces, ¿qué ocurre? Ah, y otra cosa importante. A ella le encanta o necesita fósforo y hierro. Fósforo y hierro es fundamental para él. Pues esto es problemático porque en aguas oceánicas no hay mucho hierro. Pero bueno, si resulta que tenemos un viento africano que nos viene, unas calimas tranquilitas, que nos trae gran cantidad de hierro, gran cantidad de minerales, se depositan en la superficie. Si no hay mezcla de agua, que cuando había mezcla de agua, ella necesitaba tranquilamente estar en el fondo y subía simplemente. Pero claro, resulta que tengo en el hierro unas temperaturas altas. Estoy hablando de este año, de junio de este año. Tengo una calima que encima me viene este año de una manera que no nos había venido nunca. Cada semana teníamos un fenómeno de calimas de eso, aportes de hierro. Encima no tengo mezcla de agua. ¿Por qué? Porque no tengo viento. El alisio este año para Canarias dijo que Canarias. O sea, se dan todas las condiciones. O sea, la lotería perfecta para que ella suba para arriba. Entonces se produce ese boom. Se va acercando, simplemente se acerca. Por corriente se acerca hacia costa. Pero claro, son algas que mueren. Que mueren rápidamente. Tienen una vida muy corta además, muy corta. Pero también se multiplican con muchísima facilidad. Se dividen y se multiplican ellas solitas. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos unas manchas de color amarillo que en ocasiones, amarillo, parduzco y tal, que en ocasiones las vemos rosadas. Ya esto nos complica, pero ya sabemos que el rosado, ¿por qué? Porque se están muriendo. Es la ficoeritrina, ¿de acuerdo? Pero claro, muere cuando se van acercando a costa y no huele. Huele mal, huele a amonio, huele a meado. ¿Vale? Porque su metabolismo desprende una serie de sustancias que efectivamente se volatilizan y no huele mal. Bueno, ¿sí? Vale. Vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos pues lo mismo, prácticamente lo mismo para decirles que Trichodesmium lo que necesita son temperaturas altas, como tenemos ahí, aguas transparentes, tenemos perfecto de hierro, vamos, todo nuestro archipiélago, ¿no? Pero hemos tenido unas aguas transparentes, hemos tenido unas aguas cálidas por encima de los 26 grados, hemos tenido un tiempo en calma, no hemos tenido alisio, y además varios días. Nuestras aguas, las de Canarias, en contra de lo que la gente cree, nuestras aguas son muy pobres, son aguas oligotróficas en nutrientes, tenemos muy pocos nutrientes.
Tú has buceado, me imagino, bueno, por ahí, por cualquier sitio del Caribe, y las aguas muchísimo más ricas en flora y fauna. Lo que pasa es que la nuestra es especial. Yo he usado los dos sitios y desde luego las temperaturas también distintas. Bueno, nuestras aguas son oligotróficas, muy pobres en nutrientes. Y luego hemos tenido también una gran disponibilidad de nutrientes de hierro y de fósforo. Es decir, se lo hemos dado todo. Ha tenido todos los números para que llegara al premio y nos tocó. Aquí tenemos esto simplemente para que vean los puntos donde se ha muestreado. O sea, cuando la gente dice, y muchos periodistas dicen, no, es que no se ha muestreado. Miren, señores, miren la cantidad de puntos donde se han cogido muestras. Se han cogido suficientes muestras en todo el archipiélago. Bueno, ¿qué ocurre? Que aquí fue el grupo grande, después apareció un grupo pequeñito aquí, después aquí fue masivo. ¿Qué pasa? Que las islas centrales, lógicamente, por el problema de turismo, de playa, etc., pues hubo muchísimas más muestras que coger. Pero se han cogido muestras en todo el archipiélago. Ahí está toda la observación de todas las muestras que se cogieron no por mí, ojo, estos son datos de otros compañeros, no míos. Yo estoy jubilada, afortunadamente. Esto es La Gomera. En La Gomera, el servicio del SAR detecta una mancha amarilla grande. Estas manchas amarillas que se ven en alta mar son las que la cianofita está activa, es decir, está viva. Y después se nos va acercando unas manchas tipo como jabonosas, medias feas, de un color rosado incluso también, pero con un aspecto un poquito, diría yo, como si fuese una espuma fea. Eso es lo que nos está indicando, es lo mismo, lo que nos está indicando es que la cianofita ha muerto. Ha muerto aquí, pero si yo iba aquí, ¿de acuerdo? Y se van acercando. Bien. Yo no sé si me estoy enrollando demasiado, antes decía alguien, ¿dónde vive esta cianofita? ¿Es solamente en Canarias? María decía, no. Ella en la bibliografía ha visto